relativo a la asistencia. Sí. Bueno, me encanta ver el completo de todos. Ya saben cómo se implementa. ¿Sí? Todo el mundo ha recibido el enlace para poder poner la asistencia. Sí. ¿Ya lo hicieron? Ya. Bueno, ya saben que tienen que estar presentes desde que inicia la clase hasta que concluye. Bien. Después, al final de la clase, yo voy a aleatoriamente, ¿sí? Voy a nombrar algunos apellidos para ver si están presentes. Bien. Son disposiciones de la facultad. Además de eso, les quiero pedir, por favor, si pueden pasar una hojita donde pongan número 1, el nombre de ustedes, se vayan numerando, nombre, DNI, cartera y firma. Y esto es el espacio mío. Se lo pueden hacer circular, así es que bueno. No teníamos todavía esta instalación tan linda, estábamos con la facultad, bueno, todavía en el edificio anterior, y las asistencias las marcamos así. Éramos tantos para que nos nombren que se perdían muchos minutos de la clase, claro. Entonces se anotaba en un papelito y las clases eran obligatorias. Además, se ingresaba a las comisiones por promedio. Entonces, miren cómo es el sistema. Tenemos la posibilidad de tener todos acá presentes, sentados cómodamente en un aula divina, con tecnología. Así bueno, hay que dar gracias a eso, ¿no? Bueno, comenzamos con la unidad número 3. Chicos, hoy vamos a ver ficción. Ustedes saben, tienen todo el programa, ¿verdad? Sí. Siempre traigan a todas las clases el programa y siempre el código procesal. ¿Cuál perdón, la 2. Sí, chicos, por un tema de agenda del doctor René Padilla, no pudo venir hoy, entonces, bueno, yo voy a tener clase, así vamos a ver la unidad 3. La unidad 3, aprovecho para comentarles lo siguiente, tiene dos temas. En el programa anterior, nosotros las dábamos en la unidad 2 y en la unidad 12. Ahora, con la modificación del programa, con su actualización, se han acortado las unidades y en la unidad 3 tenemos jurisdicción y competencia. Pero la vamos a dar en 2 clases. Ahora, la primera parte hoy y la segunda parte el viernes 1 de septiembre. Porque después tiene que venir, en la próxima clase les dará el René Padilla la clase número 2, después el día del abogado. Entonces, pues la vamos a tener clase ese día. Y el lunes siguiente yo les doy la segunda parte de la unidad 3. Como les decía, en todas las clases siempre tengan el programa de la materia y el código procesal. ¿Cuál código procesal? El de Tucumán. ¿Sí? En algunas unidades vamos a ver también algunos temas del código procesal de la nación. Y la ley orgánica del Poder Judicial, eso lo vamos a ver cuando veamos competencias. Pero hoy vemos la primera parte de la unidad. La normativa, código procesal, ley orgánica de tribunales y código procesal civil de la nación. Bibliografía. Ustedes saben que nuestro programa, si lo tienen en la mano, pueden ver que tenemos 2 partes. Nosotros tenemos una parte general, que es teoría general del proceso, y una parte especial, que es el proceso penal. Para toda la primera parte vamos a usar el libro de Lino Palacio y también Alvarado Belloso. En esta parte les pido especial atención. ¿Por qué? Porque la teoría general del proceso se aplica a todas las especialidades. ¿Sí? O sea, ustedes saben que el derecho procesal tiene sus ramas, sus especializaciones. Inclusive ya nosotros en la provincia tenemos códigos procesales que han ido también adaptándose a esa especialidad, como por ejemplo el código procesal de familia, que antes no teníamos. Se regía todo por las normas generales del código procesal civil. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. La teoría general del proceso se aplica a todo, a todas las especialidades. Después, de acuerdo a las ramas, de acuerdo a la naturaleza de las cuestiones, de los litigios, el legislador ha ido adoptando normas procesales más idóneas para resolver ese tipo de conflictos. Entonces han ido surgiendo otros códigos procesales. Código procesal constitucional, código procesal de familia, código procesal administrativo. ¿Sí? Pero el que rige el subsidio, o sea, cuando no hay una norma especial para esa materia especial, se rige por la norma general. Entonces es muy importante. Si ustedes manejan teoría general del proceso, se van a sentir muy cómodos en el ejercicio profesional, en el ámbito en que estén existentes. Entonces es muy importante que hagamos mucho hincapié en esta primera parte. Bueno.
Ahora me gustaría mostrarles todo, mañana les hago esto, les muestro una fotito del doctor Lino Enrique Palacios. Lo van a ver ahí con un libro. Esto es en el año 1996, cuando el doctor Lino Palacios recibe el premio Konex de Humanidades. ¿Por qué les hago hincapié en esto y les muestro todas las clases? Porque la Fundación Konex entrega premios anualmente a personas o a instituciones. ¿Y cuál es el motivo del premio? Son gente destacada en algún ámbito de la vida, de la música, de la literatura, en este caso de las humanidades. Y entrega ese premio para emular a la juventud, o sea, para que la juventud les sirva de modelo, se inspiren en ellos. Entonces, por eso, Lino Palacio, te doy la foto, en el año 96, yo ingresaba a la facultad y a Lino Palacio le daban el premio Konex de Humanidad. Para que lo vean. Entonces, es el señor que está con los libros bajo el brazo. Además, los libros de Lino Palacio se estudian en todo el país. Y van a ver muchísimas veces, muchísimas sentencias, y cuando quieren referirse a los temas clásicos, teoría general del proceso, siempre van a ver que hay una revisión a Palacio, de las cortes, de los tribunales. Cuando hay un tema clásico, queremos saber qué es para la doctrina, digamos, a nivel uniforme, al concepto generalmente, cita Palacio. Entonces es muy importante. El Palacio es un libro y código procesal, para sentir más cómodo en el ejercicio de la profesión. Esta otra foto, esto es la UBA, porque Palacio estudió la UBA, se consoló la UBA, fue profesor también de la UBA, y esto es con motivo del fallecimiento. Se juntaron todas las personalidades, con todos los juristas, todos los procesalistas, en un homenaje a Lino Palacio, de su fallecimiento. Me parecía muy linda esta foto porque siempre digo que al fallecer le hagan homenaje a todos aquellos que tuvieron la disciplina, aunque pensaban distinto que él en algunos puntos, pero todos se han congregado para rendir homenaje al maestro. Y van a ver que siempre se dice el maestro Palacio, ¿sí? Porque realmente es muy, digamos, muy importante conocer los institutos de forma clásica también. Y después tenemos al doctor Alvarado Belloso, que es profesor de la Universidad de Rosario, ha sido juez, también es un procesalista muy destacado, pero él tiene otra corriente de pensamiento. Por eso lo traemos en procesal garantista. ¿Sí? Entonces lo traemos porque es muy interesante. El doctor, además, es muy divertido, ha venido muchas veces a Tucumán. Así bueno. Y en YouTube tiene muchas conferencias de él. Aprovechenlo, véanlo, realmente vale la pena. Y están sus libros también, que son filosofía de arte. Bueno, dicho esto, vamos de lleno a la unidad 3. Este es el programa. Recuerden, tenemos un nuevo programa. Entonces, presten atención, seguimos con el programa nuevo. Está vigente desde el pasado. Bueno, esta unidad, como les decía, tiene 2 puntos. Jurisdicción, competencia. Hoy vemos jurisdicción, los primeros puntos. Si podemos, vemos todos los puntos, ¿sí? Siempre me gusta darle mucho contenido a mí. Pero bueno, me dicen si voy muy rápido, la idea es que vayan leyendo para que puedan aprovechar más las clases. Me gusta que sea un espacio para que podamos conversar, razonar. Entonces, si ustedes han leído la casa, lo aprovechamos más tiempo. Bueno, el primer punto del programa es el fundamento de la jurisdicción. Y acá me gusta comenzar con esto, ¿por qué? Porque, bueno, ya lo han visto ustedes además también, siempre hay que ir uniendo los conocimientos. Todo lo que uno va estudiando en las otras materias está íntimamente relacionado. El derecho es uno. Entonces, todos los conceptos que estudié en una materia me sirven para otra. Tengo que ir relacionando y haciendo relaciones entre los conceptos. ¿Cuál es el fundamento de la jurisdicción? Bueno, tomo esta fotito. ¿Por qué? ¿Conocen la novela famosa de Robinson Crusoe? Sí. ¿Cómo era? ¿De qué se trataba? Mínimamente. De un náufrago. Era un náufrago, exactamente. Era un inglés, su papá quería estudiar derecho, él le gustaba la aventura, le gustaba el comercio, y se embarca para vivir aventuras en un barco, el barco naufraga, lo cuento así muy rápidamente, y él termina salvando su vida, pero en una isla desierta. Y vive 28 años en una isla desierta. Entonces les pregunto, Robinson Crusoe, ¿necesitaba el derecho? No tenía ni con quién pelearse, no tenía ni con quién tener un conflicto, estaba solo en una isla. Entonces, bueno, ahí les traigo a colación la teoría ecológica del derecho, que veía en la introducción al derecho. El derecho es conducta en interferencia intrasubjetiva. El derecho surge de la vida, de la relación entre los hombres. ¿Sí? Robinson Crusoe estaba solo en una isla, no tenía conflicto con nadie y necesitaba a
alguien que ponga autoridad, alguien que dirima conflictos. Y es solo. ¿Esa es la película del hombre con el coco? Ah, bueno, pero perfectamente se podría adaptar. Claro, no, esta es una novela famosa, una novela clásica. Y la que usted menciona es una película mucho más contemporánea, pero sí, es perfectamente aplicable. Porque también sucede lo mismo, digamos, ya en un contexto actual, contemporáneo, a él se cae el avión. Sí. Se cae el avión, también salva su vida y queda muchos años viviendo en una isla, también solo. Sí. Bueno. Pero por ahí también peleaba con la pelota. Bueno, claro, somos tocaba. seres sociales, necesitamos interactuar con alguien. El tema es que la pelota no le iba a hacer nada en contra, no iba a haber ni conflicto, ni confrontación, ni oposición, ¿sí? Iba a hacer lo que él diga. Sí, tal cual. Bueno, la explotación de compañeros. Bueno, entonces, en este contexto no necesitamos ni jurisdicción, ni derecho, ni nada. No, eso está solo. Pero, ¿qué sucede cuando vivimos en sociedad? Ahí comienza algo. Hay muchas opiniones diferentes. Exactamente. Surgen los conflictos, ¿sí? ¿Y qué es el conflicto? El conflicto implica cuando dos personas o grupos de personas, que hay conflictos individuales y conflictos sociales, no se ponen de acuerdo en punto, ¿sí? Ambos tienen posiciones tomadas y no se puede avanzar. O sea, las posiciones de ambos son antagónicas. Hay una confrontación. Entonces, ¿cuál va a ser la postura imperante? ¿Cómo se va a seguir adelante? ¿Se va a hacer lo que dice uno o lo que dice el otro? Bueno, les pongo este ejemplo porque esto es propio de la vida en sociedad, ¿sí? Entonces, esto me lleva un poquito a ver, frente al conflicto, cómo se resolvían los conflictos. Entonces, vamos a ver qué pasaba. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿sí? Pero muy brevemente. ¿Cómo se puede resolver un conflicto? Cuando hay dos partes, o sea, tenemos una situación donde hay dos partes o dos grupos que tienen una posición totalmente antagónica para resolver ese conflicto. Por ejemplo, uno dice, dame esto, y el otro dice, no te lo doy. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a resolver? Hay tres formas de resolver. Uno sería la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. ¿Qué es la autotutela? Es la misma parte, ¿sí?, la que va a resolver el conflicto. Entonces, esto se da mucho ¿dónde? En las sociedades primitivas. Por ejemplo, imagínense un pueblo primitivo, un conflicto por la comida. ¿Sí? Obviamente, ¿quién va a salir siempre triunfante? ¿Quién va a tener la mejor parte? El más fuerte. Exactamente. El más fuerte, por fuerza física, o por autoridad, por rapidez, ¿sí? O sea, el que esté en mejores condiciones va a salir siempre ganando. Entonces, ven que este sistema que era, digamos, propio de las sociedades primitivas no lo podemos tener hoy. ¿Y qué pasaría si acá siempre el más fuerte es el que va a salir ganando, el que va a tomar por la fuerza lo que quiere, todo? Entonces, tenemos la ley del más fuerte. ¿Y qué sucede? Cuando muchas veces en las sociedades, cuando la gente siente que no tiene justicia, nos encontramos con el problema de la justicia por mano propia. ¿Sabes? Como problemática de eso también. ¿Sí? Cuando la gente siente que no va a tener una respuesta institucional, sale como un instinto primitivo de decir, bueno, lo tomo por la fuerza. No yo el castigo que creo que le corresponde, o tomo lo que me corresponde por la fuerza. Un ladrón y lo atrapa el policía. Exactamente. Sí, justamente de eso, ya que trae para hacer la compañera, les muestro esto. O sea, les la imagen de una persona que está con una lanza y una piedra. O sea, está demostrando que por la fuerza va a obtener lo que él considera que le corresponde. Después les muestro otra imagen donde está una mano fuerte atrapando a un ladrón, ¿sí? Que no tiene respuesta institucional, entonces los vecinos salen a armarse y hacer justicia por mano propia. Y después les puse esta plaquita que, gracias a Dios, no es de Argentina, que dice vecinos organizados. Ratero, ya por esa palabra se dan cuenta que es en Argentina. Ratero, si te agarramos, no vas a ir a la comisaría, te vamos a linchar. Nosotros no llamamos a la policía. O sea, estamos hablando de un caso extremo. Si la gente no siente que no tiene respuesta, entonces los vecinos se organizan y salen a hacer justicia por mano propia. Todo esto tiene que ver con el fundamento de la jurisdicción. ¿Sí? La jurisdicción es una función del Estado. Vamos a ver la función que no puede faltar, que no se puede suprimir, de orden público.
que sale de la soberanía del Estado. Ya vamos a analizar paso a paso, pero sí me parece muy gráfico para que ustedes tengan claro. Bueno, entonces volvemos a lo anterior. Estamos hablando de la autotutela, justicia por mano propia. Con el paso del tiempo, digamos, surge una limitación, llamemos así, a la ley del más fuerte. Ya no es que el más fuerte avasalle y haga todo lo que considere necesario para obtener lo que quiere, sino que la ley del talión viene a ponerle, digamos, una equivalencia. Digamos, ojo por ojo, diente por diente. O sea, merituar cuál es el entuerto, cuál es el hecho y cuál sería la sanción. O sea, no hay una ley proporción, sino tiene que haber una equivalencia entre el hecho y la sanción que le corresponde. Esa es la ley del talión. Y después les menciono el código de Hammurabi, porque ustedes son chicos viajeros, seguramente van a tener la posibilidad de ir alguna vez a Europa, que quiere que sea así. Bueno, cuando vayan a Europa, si Dios quiere, cuando vayan al Museo del Louvre, vayan y deténganse un momento en el código de Hammurabi. No solamente se queden contemplando el paisaje, tomando un cafecito, vayan también a la parte cultural, vean el museo. Entonces, si van al Museo del Louvre, vean el código de Hammurabi. ¿Qué es el código de Hammurabi? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el código de Hammurabi plasmó también parte de la ley del talión. O sea, ustedes, nos remontemos a la época de Hammurabi. Antes de Cristo, ¿sí? ¿Qué pasaba con Hammurabi? Él iba conquistando territorios, iba conquistando pueblos. O sea, no solamente era el territorio, era el territorio con el pueblo. Y el pueblo tiene su cultura. Entonces, ¿qué pasaba? Al anexar tantos territorios, obviamente se generaron muchos conflictos. Porque muchas veces los conflictos surgen justamente de las distintas culturas, de las distintas formas de ver el mundo. ¿Sí? No es que la gente sea, digamos, conflictiva de por sí, sino que muchas veces la forma en que hemos sido criados, las ideas que tenemos, también influyen y a veces hacen que tengamos discrepancias con otras personas. Entonces, Hammurabi, ¿por qué es tan importante lo que está en el Museo del Louvre? Porque es una gran piedra donde se tallaron las leyes. Y también se establecía el hecho y la sanción en un grado de proporcionalidad. Por eso les traigo a colación con la ley del talión. ¿Y esto para qué? Para que sea conocida por todos, que todos sepan cuál es la conducta y cuál va a ser el castigo que van a recibir, o cuál es la reprimenda o la sanción que corresponde a esa conducta. Y esto estaba, digamos, en la piedra original, en el salud, pero también había réplicas ubicadas en distintas partes del territorio, para que la población lo conozca. Y además, para que sea igual para todos. Era una forma de unificar, ¿sí? Pues, bueno, estas son las normas de convivencia de este grupo, que es un grupo heterogéneo. Somos muchas comunidades juntas, pero esta es la normativa que nos unifica. Entonces, esa fue la solución que adoptó Hammurabi. Entonces, estábamos acá de nuevo, el autotutela. ¿Sí? Ahí tenemos, entonces, es la misma persona que sufre el entuerto quien obtiene la composición de ese delito. Y después tenemos dos sistemas mucho más avanzados, porque ustedes se dan cuenta que no puede ser que la persona afectada tenga que salir a componer la situación y resolver ese conflicto, sino de que hay otras maneras que son la autocomposición y la heterocomposición. Son formas mucho más modernas, llamemos así. ¿Qué es la autocomposición? Es cuando ambas partes que están involucradas en el conflicto dicen, bueno, esto lo vamos a resolver entre nosotros. ¿Sí? Y esto lo encuentran plasmado en nuestra legislación. Hoy en día lo van a encontrar. Sí. A ver, ¿a dónde lo vamos a encontrar? Sobre todo en el derecho privado. Claro, el punto que donde sea posible mediar. Sí, porque hay cuestiones donde está involucrado el orden público, entonces son cuestiones que ya exceden al parte. Sí, hay cuestiones que ya no puede haber una libre transacción, una libre disponibilidad entre las partes. Pero en todas aquellas cuestiones de derecho privado, ¿sí? O en aquellas inclusive de mediación penal, en aquellas cuestiones, por ejemplo, donde no haya funcionarios públicos, si no está involucrado el orden público, puede haber una mediación. Por si ustedes ven la ley de mediación, saben que tenemos ley de mediación previa obligatoria. Mucha gente mete en otro tema. Saben que tenemos mediación previa y obligatoria antes de la instancia judicial. Entonces, ¿para qué sirve? Para que las partes, muchas veces, frente a un mediador, que no es juez, frente a un mediador, puedan sentarse y conversen.
y puedan entre ellos quizás arribar a una solución. Entonces, si llegan a un acuerdo, ese expediente va a concluir ahí, con un acuerdo de mediación. Se va a hacer un acuerdo, se va a firmar las partes, y lo arribado ahí puede, digamos, si las partes no lo cumplen voluntariamente, es susceptible de ejecución judicial. Pero ya el juez ejecuta, ya no resuelve, ¿entendés? Porque las partes son las que se pusieron de acuerdo en cómo iba a ser la solución que más les convenía para ese conflicto. Profe, entonces una mediación fuera del proceso sería Es anterior. antes del juicio. Porque nosotros, por eso les decía, tenemos, o sea, obvio, ¿no? Que hay una mediación que puede ser extrajudicial. Puede ser que yo tenga, por ejemplo, un conflicto con mi vecino y no quiere iniciar todavía un proceso. Entonces puede ser que me sienta a conversar con mi vecino y lo solucione. ¿Sí? De hecho, chicos, siempre tengan en cuenta esto. Muchos conflictos se resuelven conversando. Muchas cosas que a ustedes, si de mañana están en el ejercicio de la profesión, les va a pasar que llegan conflictos y muchas veces ustedes, siendo abogados, lo van a poder solucionar por el simple hecho de llamar por teléfono, de ponerse a conversar con la otra parte. O sea, no es que todo lo que llega inmediatamente lo hago en trámites judiciales. Eso también tengan en cuenta. Y es importante que los abogados también nos formemos en mediación, porque muchas veces los problemas son de no escucharse, muchas veces problemas de comunicación. Y a veces los abogados pueden ser puentes para que las partes se escuchen, o si en las partes está muy quebrada la relación, a veces nosotros conversando entre colegas podemos ir transmitiendo las posiciones, hacer contrapropuestas y podemos llegar a una solución. Eso lo pueden hacer fuera del ámbito del proceso, o si ya iniciaron el proceso judicial, van a encontrarse que el primer trámite es la mediación previa obligatoria. Si ese conflicto que ustedes han llevado al trámite judicial está dentro de los temas mediables, lo primero que va a pasar es hacer un decreto que acompañe los formularios para el centro de mediación. Entonces se remiten los formularios al centro de mediación y la causa queda donde está mal, queda a la espera de lo que resulte, digamos, de ese proceso de mediación. Entonces van a esperar, primero se va a citar audiencia a las partes y va a tener todas las audiencias que sean necesarias y que considere para que las partes se pongan de acuerdo. Ahora, lo que es importante que tengan en cuenta es que la mediación no es lo mismo que la conciliación. En la mediación se tienen en cuenta los intereses y las necesidades de las partes. En cambio, en la conciliación, por ejemplo, en el ámbito laboral, nosotros teníamos una audiencia de conciliación obligatoria, parte del proceso laboral, donde el juez ya tiene que resolver en base al derecho. En cambio, en la mediación, a veces las partes se ponen de acuerdo y no estamos viendo qué dice exactamente la ley. Si una parte necesita algo y la otra está dispuesta a dárselo, aunque sea más de lo que dice la ley, ¿sí? Puede ser que si las partes se ponen de acuerdo, se llegue a un acuerdo y no hay problema. ¿Sí? En cambio, en el ámbito de la conciliación, por ejemplo, en el ámbito laboral, el juez no tiene que bregar para que sea una justa composición de interés. Yo tengo una empresa y tengo un trabajador. Entonces, capaz que el estado de necesidad que tiene el trabajador hace que la propuesta muy baja, muy desventajosa, sea aceptada por el trabajador. Entonces ahí el juez laboral va a decir no considero que esto sea una justa composición de intereses y va a seguir insistiendo un poco más para ver si la empresa, por ejemplo, levanta la oferta y se acomoda un poco más a los derechos laborales, que son impostergables y irrenunciables. Profesora, en el caso de conciliación, puede ser que no esté de acuerdo y directamente no se presenta a una de las partes. Digamos, el proceso laboral, como yo les decía, hay especialidades, ¿sí? El proceso laboral tiene una audiencia, que es el artículo 69, que es una conciliación obligatoria, donde la toma el juez, tienen que estar presentes los abogados de ambas partes, y se pidió la declaración de inconstitucionalidad, porque antes también tenía que estar presente las partes, después se podían estar solamente los letrados, y después ahí va a tratar de que las partes arrimen sus posiciones y lleguen a un acuerdo. Si no es posible esto, se va a hacer constar eso en acta y el proceso va a continuar. Era una instancia que, digamos, la conciliación previa era demanda, contestación, se ofrecían las pruebas y después venía la instancia conciliatoria. Si no había un acuerdo, se producía la prueba, alegato y sentencia. Eso era una particularidad del proceso laboral. Hice una experiencia de la audiencia con el juez en noviembre. Ajá. Yo hice una acción de protección de personas
tengo un primo con un caso mental que quedó, la mamá falleció y quedó solo. El padre también había fallecido y mi hermano mayor no se quería hacer cargo. Entonces yo era la figura de apoyo, vivía al lado mío. Hice en el Ministerio Pupilar, inicié la acción de protección de personas y hoy di una audiencia en noviembre. Virtual, yo llevé a mi primo al ministerio, tuvo su abogada y bueno, se llevó a resolver algo porque no se querían hacer cargo del chico y necesitaba una figura de apoyo y bueno, no lo pueden obligar al hermano a que se haga cargo, pero sí él aceptó ser el curatela, representante legal, pero yo lo asisto y el juez consiguió un hogar y se llevó, bueno, a buen puerto, está viviendo en un hogar con asistencia, va a un centro de día, yo sigo asistiéndolo con medicación, pero fue fructífera la audiencia con el juez, llegó a un buen puerto. Está muy bueno lo que cuentan las compañeras, una experiencia personal que ya tenemos aquí. Ya saben que la protección de personas es una medida cautelar y ya no se resuelve el fondo. Tenga cautelar esa primera atención que necesita el recuerdarlo hasta que se fije, como usted dice, la figura de apoyo, o sea, quién va a ser el curador de él y se va a hacer cargo de toda la Yo soy de hecho, el de derecho va a ser el hermano siempre, porque está haciendo el juicio curatela. Yo asisto porque no va a Hasta tanto hacer. termine el proceso y se determine quién va a ser el curador, el juez ya ha tomado las medidas preventivas cautelar de ubicar a esa persona en un lugar adecuado que pueda ser asistido y buscar a alguien que también va a estar pendiente de su Claro, necesita medicación y bueno, algo para vivir, comer, higiene, todo. Y siempre estuvo cautelar. Siempre estuvo los asistentes sociales yendo a ver la día, a ver qué condiciones estaba cumpliendo y después había mandado. Pero ahora ya está viviendo en un lugar tranquilo, gracias a Dios. Está bien. Me alegro, también lo tiene respuesta. Rápido. Sí, sin duda, justamente la oralidad permite eso, la oralidad, la inmediatez. La primera audiencia con el juez. O sea, el juez ha identificado en concreto el problema, conoce a las partes, puede El escuchar. juez habló con Y ahí va a primo, resolver. se vio, se nota que bien empieza a hablar, que tiene un 90% de discapacidad. Claro. Entonces sí necesita algo. La oralidad permite eso, se tomar un contacto más directo con el problema. Muy interesante la pregunta. Bueno chicos, seguimos. Entonces hemos hablado de autotutela, de autocomposición. Las partes, ¿sí?, son las que pueden llegar a una solución. Pero hay situaciones donde es imposible, ¿sí? Las partes pueden intentar, o quizás no han intentado, pero directamente acuden a lo que se llama la heterocomposición. ¿Qué quiere decir? Tiene que venir un tercero, o sea, alguien que es ajeno al problema, para resolver esa cuestión. Y acá pasamos a esta práctica. Este tercero, ¿puede ser cualquiera? No. Tiene que ser, bueno, si hacemos una evolución histórica, por ejemplo, ¿qué pasaba en la sociedad primitiva? Había un problema dentro de la tribu, bueno, ¿quién va a resolver? El jefe de la tribu, el concepto de los ancianos, ¿sí? O sea, siempre se buscaba a un tercero, pero esta persona tiene que estar, digamos, de una manera legitimada. O sea, lo que esta persona diga tiene que tener alguna fuerza, porque si no, ¿qué sentido tendría exponerle a un tercero haciendo a la legitimar? Entonces, se le ponía al jefe de la tribu, al consejo de ancianos. Fíjense en la época de la colonia, acá en las colonias americanas, que se hacía, había la justicia interna y después eventualmente se le daba el rey, ¿sí? En los pueblos también pasaba lo mismo, en Europa, ¿sí? O sea, el rey tenía no solamente las funciones administrativas, sino que también impartía justicia. O sea, siempre era un tercero el que resolvía. Y este tercero tiene autoridad, el jefe de la tribu, consejo de ancianos, por su edad, o fuerza moral. Bueno, ¿qué pasa hoy en día? ¿Podemos ver la heterocomposición hoy en día? Sí. Y yo le puse dos ejemplos. Uno, por ejemplo, el árbitro y el juez. ¿Sí? El árbitro, ¿es un tercero? Sí. Pero hay una diferencia muy importante que yo creo que ustedes la adviertan con respecto al juez. Esto justamente ya empezamos a meternos más profundamente en lo técnico de esta unidad. ¿Qué diferencia hay entre el árbitro y el juez? El árbitro va a decidir el por qué. Porque las partes
digamos, se ponen de acuerdo en que van a aceptar lo que decide ese tercero. ¿Sí? Entonces, no es que él tenga autoridad per se, sino que son las partes las que celebran el contrato de arbitraje y dicen, bueno, un acuerdo entre nosotros. Bueno, nosotros no nos ponemos de acuerdo, muy bien, vamos a designar un árbitro. Podemos inclusive poner cuáles van a ser las condiciones para elegir. Este árbitro, ¿de dónde va a surgir? Bueno, ¿Y ese ¿de qué árbitro institución? también tiene que ser imparcial e imparcial? Por supuesto. Claro. Por más que las partes lo elijan. Lo que pasa es que uno que puede decir, por ejemplo, vamos a poner una persona, por ejemplo, puede ser un mediador, o hay registros de árbitros también, es decir, una persona que pertenezca a tal institución. ¿Sí? O sea, ellos eligen una persona que tenga, digamos, el conocimiento, que para ellos represente una autoridad, y porque ellos se ponen de acuerdo, le van a dar el poder de decidir. Pero si no hubiera como antecedente ese contrato de arbitraje, no tendría fuerza lo que decide el árbitro. O sea, la fuerza surge porque hay un acuerdo de las partes. En cambio, en el caso del juez, las partes no se ponen de acuerdo, sino que el juez es parte de uno de los poderes del Estado, parte del poder judicial, que es una persona designada conforme a un procedimiento de ley. ¿Sí? ¿Y por qué tiene autoridad? Porque el Estado es soberano y el juez es un representante del poder judicial. Entonces tiene autoridad, esa autoridad emana de la soberanía. Entonces no solamente va a decidir, sino que lo que decide el juez se va a cumplir, porque a diferencia del árbitro, el juez tiene imperio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que él decida, si no es cumplido voluntariamente, puede hacer uso de la fuerza pública para que se cumpla. En cambio, lo que se resuelve en el ámbito de un arbitraje, lo mismo que lo que se resuelve en el ámbito de la mediación, se resuelve, digamos, queda escrito, y si las partes no lo cumplen voluntariamente, tiene que llevarlo a un juez, para que el juez sea quien use la fuerza pública y lo haga cumplir coactivamente. ¿Me siguen? En cambio, el juez dicta la sentencia, se da un plazo para el cumplimiento, no hay cumplimiento voluntario, se traba embargo, ¿sí? Va al oficial de justicia y traba la medida, por ejemplo, la exclusión del hogar. O sea, el juez mismo tiene el imperio. Profesora, Sí. ahora en la parte del fútbol del árbitro hay como una apelación. Si hay un fallo que quizá no está mal, ahora hay un VAR que puede corregir el error del árbitro. Sí, pero todo eso porque ha sido pactado entre las partes. Claro. O sea, las partes se someten a eso. Inclusive en el ámbito internacional, en el ámbito internacional también, ¿sí? Porque todos los estados son soberanos. Entonces, ¿cómo va a venir un juez de otro país y ponerme algo? Entonces, las partes se ponen de acuerdo y de ahí surge ese fundamento. Pero sí quiero, por eso les digo, que el derecho procesal se conecta con la vida, se conecta con todo, es algo de entender el mundo digital. O sea, busquemos eso, en cada tema, busquemos, bueno, esto tiene que ver con el día a día, ¿qué me sirve esto? Porque lo importante, chicos, es que ustedes aprendan a pensar, siempre digo, aprendan a razonar, porque en las audiencias uno tiene, o sea, se escucha y en base a todos los conocimientos adquiridos tiene que dar una respuesta. ¿Y qué va a pasar? Muchas cosas de las que ustedes estudien hoy se van a modificar, porque el derecho evoluciona, se va modificando. Pero si ustedes tienen claros principios, si saben razonar, saben, entienden el derecho, van a ver que cuando se codifiquen las normas, ustedes se van a adaptar a esa nueva norma y van a poder dar una respuesta. Y van a advertir que si se dicte una norma que sea inconstitucional o anticonvencional, también van a estar en condiciones de decir, bueno, esta norma no se ajusta a nuestro sistema. Entonces, por eso digo, este espacio es muy valioso. Conversemos, razonemos, y todo lo que veamos lo tratemos de buscar en la vida práctica. Por eso les digo, tener el código, busquen todo lo que hablamos, busquen el código, busquen los diarios. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, el fundamento de la jurisdicción, como corolario de todo lo que nos hablaba, es evitar la autodefensa y justamente poder vivir en paz social. Cuando se genere un conflicto, que haya una autoridad, un poder del Estado que pueda resolver, que pueda dirimir esos conflictos. Entonces acá yo les escribí una pequeña síntesis. Desde que el Estado prohíbe el ejercicio de la justicia por mano propia, porque el Estado, a la persona que va, por ejemplo, sufre un entuerto penal y va y lo mata al ladrón, va y lo busca y lo mata. O eso se puede hacer, no, la justicia por mano propia
no está permitida. Entonces, desde que el Estado suprime la violencia, la justicia por mano propia, tiene que darle un carril institucional. Y ese carril institucional, ¿cuál es? Es la jurisdicción. O sea, es tener un poder del Estado que tenga justamente esa autoridad para dirimir los conflictos. Y acá ya aproveché para ponerles temas que van a ver en las otras unidades. O sea, confiriendo a determinados órganos la potestad de resolver los casos litigiosos que les sean sometidos. ¿Por qué? Porque el juez tiene que actuar cuando alguien pone en movimiento el aparato institucional. ¿Sí? El juez interviene cuando hay una persona que tiene un conflicto, un abogado presenta una demanda. ¿Sí? Entonces, de lo que deriva el derecho de acción, que es el derecho de peticionar a las autoridades, presentar la demanda, el proceso, porque va a iniciarse justamente todo el andamiaje del proceso judicial, y le agregué hacer cumplir sus propias resoluciones. Porque les decía, el juez no solamente resuelve, sino que lo que resuelve tiene fuerza ejecutoria. Si no se cumple voluntariamente, el juez dispone, a pedir parte, por supuesto siempre, del uso de la fuerza pública. Para que lo que se ha resuelto no quede en papel, sea efectivamente cumplido. Profe, Sí. enlazando con el tema del árbitro. Bueno, yo sabía que ella no me iba a hacer una historia sin fin. Sí, Porque uno habla de árbitro, parte, ya, se va para si una, la no, conversación. el árbitro judicial, si una de las partes rechaza, digamos, la decisión del árbitro, ¿hay algún mecanismo, algo que Y no. quede de la nada? No, eso no. por eso. Es como cuando yo me incorporo a una institución, bueno, yo estoy sometiéndome a eso. O sea, en el ámbito del fútbol, bueno, yo sé que estas son las reglas del juego, estos van a ser los árbitros, cómo se van a designar, cuáles son los días, si no estoy conforme con lo que dice el árbitro, si puedo, digamos, tener una vía recursiva, algo así, si no, otra derecho. Pero todo está previamente acordado. Ahora, en el ámbito civil, si yo no me logro poner de acuerdo, bueno, y la otra parte, yo quiero decir, bueno, pongamos, voy a tener que ir a que sea, digamos, con un carril institucional. Claro. No le puedo imponer yo. Claro. Eso funciona así. Si no puede haber, si no me puedo poner ni de acuerdo, ni para decir un mediador, ni para el árbitro, tendré que ir por el carril judicial. No, pero en caso que se pongan de acuerdo para el árbitro, pero después la decisión del árbitro no le gusta una de las partes y la rechace. Y ahí cobra vida yo justamente, al celebrar el contrato de arbitraje, estoy diciendo que me someto a la decisión de este tercero. O sea, chicos, lo que se firma tiene valor. O sea, las palabras se cumplen. Lo que yo plasmé en un contrato. Después, ¿qué voy a decir? Si la otra parte, si yo he firmado un contrato de arbitraje, ese árbitro ha resuelto y después no lo quiero cumplir, la otra parte va a decir, bueno, pero voy a llevar y que te lo ejecutar la justicia. ¿Me entiendes? Lo mismo en la mediación. Inicio un proceso judicial, tengo la mediación previa obligatoria, voy a la mediación. Si nos ponemos de acuerdo con la ayuda del mediador, digamos, plasmamos un convenio, bueno, después lo tengo que cumplir. Y si no lo cumplo, ¿qué va a hacer la otra parte? Lo va a llevar y lo va a ejecutar en el judicial. Es decir, estos alimentos que pactados no se están cumpliendo, otra vez le pago el sueño. O sea, por eso los contratos se homologan, se ejecutan. Pero no lo ejecuta el mediador, se lo voy a repetir, la cosa es porque el mediador no tiene el uso de la fuerza pública, el árbitro no tiene el uso de la fuerza pública. Pues, Sí, por lo pronto, cuando se habla de jurisdicción, es decir, cuando se habla del fundamento para que se imponga, solamente se habla de la necesidad social de dirimir los conflictos y evitar la intervención de los privados a hacer justicia, o también se habla de cómo tiene que ser ese proceso para que efectivamente no se vuelva ese estado de naturaleza. bueno, Por eso más ejemplo, adelante. Por eso, tu pregunta es muy interesante. Te muestro algo. Se habla de la trilogía estructural del derecho procesal. O sea, la jurisdicción es uno de los pilares, ¿sí? Pero también necesito de otros institutos. Por eso, chicos, estamos empezando. Estamos en las primeras unidades, ¿sí? Ya vamos a ir viendo como todo lo que hablamos tiene, digamos, una regulación normativa, tiene una doctrina que lo avala, ¿sí? Entonces, obviamente, estamos hablando ahora de la jurisdicción. ¿Por qué? O sea, el meollo de esta unidad sería, ¿por qué un juez tiene autoridad para resolver? ¿Qué pasa con los conflictos? ¿Qué lo resuelve? ¿Por qué lo puede hacer el juez? ¿Por qué tengo yo que acatar lo que me dice el juez? ¿De dónde viene ese poder que tiene el juez? Ya vamos a ver qué herramientas tiene el juez. ¿Sí?
estamos en esta jurisdicción, pero no todo se agota en la designación de quién va a resolver el conflicto. Después hay otros institutos más, que ya vamos a ver el desarrollo de la materia. El derecho de acción, el deber, el proceso. Pero son, digamos, conceptos pilares, son básicos de la asignatura de esta disciplina. Después qué pasa en todo. No me convence mucho la idea. Si quieren saquenle fotos, chicos, pero la verdad prefiero que no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una bibliografía. Yo lo que trato con el PowerPoint es que acercarles, hacerlo más amigable, llamémoslo así, a la bibliografía. Pero necesito que vayan al libro. Nadie me va a enseñar, créanme, me va a enseñar mejor que Palacio, que Amado Belloso. Vayan al libro, vayan a la ley. Porque ustedes en la clase yo les puedo hablar 2 horas, pero después necesito que ustedes en su casa se sienten y con todo lo que hemos charlado hoy, digamos, traten de entender la bibliografía. Estudien de ahí. No estudien de apuntes. Eso también, no estudien de apuntes. No hay ningún apunte autorizado. Nadie nos va a formar como el libro, realmente. Profesora, las primeras 3 unidades no las tiene, no habla de Lino Palacio. Pero es la bibliografía para todos. Es para todos, porque estaba viendo yo el Lino Palacio y bueno, de la unidad 1 No, no sí están, encontraba. pero ya, bueno, con ese ya les voy a hacer una aclaración, porque por ahí está, porque ustedes si buscan jurisdicción, me dicen, no está el Lino Palacio. Claro, porque el Lino Palacio no usa la palabra jurisdicción. Ahora, es función pública procesal. Pero ya lo vamos a ver. Ya, también les he puesto... Sí, porque no le estaba encontrando. Sí. Por ahí, no se lleven por el título, pero busquen el contenido y Sí, está. así dice. Obviamente sí está. Bueno, ahora vamos al concepto. Bueno, acá yo les puse 4 conceptos. ¿Por qué? Porque quiero que tengan en cuenta esto. Que toda la doctrina procesal está de acuerdo, o sea, no hay discrepancia en cuanto al concepto de jurisdicción. Todos están de acuerdo en qué es la jurisdicción. Por supuesto, cada uno lo va a definir con distintas palabras, pero la esencia es la misma. Algunas definiciones son más completas, incorporan más elementos que otras. ¿Sí? Pero todos, digamos, tienen el mismo contenido, no hay discrepancia. Entonces, por ejemplo, el Lino Palacio habla de función estatal mediante la cual los órganos del Estado administran justicia en casos litigiosos. Podetis, que es otro procesalista, es la función que emana de la soberanía del Estado, ejercida por el Estado como parte de su potestad de mando. Hace hincapié entonces en el imperio. Alvarado Belloso dice, es la facultad del Estado para administrar justicia por medio de organismos adecuados. Alsina dice, es la facultad conferida a ciertos órganos para administrar justicia en los casos litigiosos. O sea, ¿me siguen? Todos tienen la misma esencia, el contenido es el mismo. Ahora, a la cátedra me gusta mucho la definición de Clemente Díaz. ¿Por qué? Porque es igual que los otros, en el sentido que el contenido es el mismo, pero es más completa. O sea, me incorpora más elementos. Ustedes, si les toca el tema jurisdicción, ponen el concepto y pueden explicar, están prácticamente desarrollando la unidad. Y me están demostrando que han entendido los conceptos. Porque en este concepto hay muchos elementos. Están las características, un montón de cosas de las que hablamos en esta unidad. ¿Qué dice Clemente Díaz? Es el poder-deber del Estado jurídico moderno emanado de su soberanía para resolver conflictos con sustrato jurídico mediante órganos adecuados que se suscitan entre los particulares entre sí o entre los particulares y el Estado. O sea, como les decía, el contenido es no hay discrepancia con las definiciones anteriores, pero sí es más completa, le incorpora más elementos. No me voy a detener acá porque vamos a ver las características y ahí vamos a volver sobre estos temas, ¿sí? Porque pierdo el tiempo, no me quiero demorar en esto. Después, ¿qué dice nuestro código procesal? ¿Dónde van a encontrar la jurisdicción en el código procesal? Lo van a encontrar, fíjense, en el título preliminar, cuando habla de la tutela judicial efectiva, del deber de los jueces de proveer, o sea, de darle una respuesta a cada una de los suscritos, a cada una de las peticiones de las partes, que se debe proveer. La inmediación, que era el ejemplo que ponía la compañera, esa cercanía entre el juez y las partes, entre el juez y el conflicto, entre el juez y los hechos, entre el juez y la prueba. Esa es la inmediatez, cercanía. El juez se involucra, conoce los hechos.
por sí mismo. La dirección del proceso, ¿sí? Eso es una, digamos, una nueva clase estamos en el nuevo código, porque el juez es director del proceso y todas las partes son operadores para llegar a la justicia efectiva. Después, el artículo 126 del código habla del deber de administrar justicia. Habla que la justicia se va a resolver los conflictos, pero con fundamentos, o sea, lo que resuelve el juez tiene que tener una motivación. Después, un orden en las decisiones, o sea, el juez tiene que respetar el orden cronológico, salvo que haya cuestiones de urgencia, cuestiones que ameriten saltar ese orden. Pero también hay un orden para decidir. La adecuación procesal, ¿sí? Por eso son todos institutos que ya los vamos a ir analizando en profundidad. Después, nuevamente, el 182 habla de la inmediación y de la ilegalidad de la audiencia, o sea, que esté el juez presente en la audiencia, pues no puede delegarlo en otros empleados. Y después habla de la imparcialidad, o sea, el juez no es parte, es un tercero imparcial e imparcial. Es un tercero que no tiene ningún interés en la solución del tema. Ahora, ¿qué pasaría si ese juez tiene algún vínculo, por ejemplo, con alguna de las partes? Tiene que pasar. Exacto. El juez, si él lo advierte, él pide excusarse. Y si no, las partes pueden recusar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene justamente una garantía constitucional. El juez natural, el juez imparcial. Eso dice nuestro código. Sigamos avanzando. Vamos a los caracteres. Chicos, vemos los caracteres y hacemos un pequeño break, ¿les parece? Bien. Nos oxigenamos un poco y volvemos con más. Bueno, caracteres. En primer lugar, la jurisdicción es un poder-deber. Dice, el poder de decidir y el deber de hacerlo cada vez que le sea requerido. O sea, las partes son las que someten al juez el conflicto, le someten este caso para que lo decida. Y el juez no solamente tiene la autoridad para hacerlo, sino el deber. No puede decir, no voy a entender, no voy a conocer esto. El deber de expedirse, de involucrarse en la zona. La jurisdicción constituye un servicio público y está arreglada por normas imperativas. Ustedes saben, derecho procesal es derecho público. Cuyos sujetos pasivos son los administrados. Los administrados son los litigantes. En igualdad de condiciones, al tiempo que estos poseen el derecho de defender al Estado el ejercicio de la jurisdicción. O sea, las partes piden, ¿sí? Peticionan al juez, que tiene derecho de acción, presentan la demanda, y el juez tiene el deber de expedir. O sea, autoridad y deber. Deben hacerlo. Es exclusiva y excluyente. Ustedes saben que en nuestro sistema solo tenemos un poder, el poder judicial, que es el que tiene, digamos, la jurisdicción por excelencia. Y esto viene a colación con un tema que vamos a ver más adelante, que es que todas las decisiones que tomen otros órganos que no sean judiciales, porque sucede que ustedes saben que la división de poderes no es tajante, sino que hay interrelaciones entre los poderes. Pero entonces, si había otros poderes del Estado que ejercen funciones jurisdiccionales, siempre el ciudadano tiene la garantía del control judicial suficiente. Por eso decimos, es exclusiva y excluyente. O sea, hay órganos independientes, poder judicial, un órgano independiente, autónomo respecto a los otros poderes y tiene la decisión final. O sea, si la parte no está conforme con lo decidido, por ejemplo, por un órgano administrativo que resuelve el conflicto, puede pedir la revisión judicial. Y lo van a encontrar en muchísimas leyes cuál es la vía recursiva. O sea, por ejemplo, renta de la provincia es un organismo del Poder Ejecutivo. Supongamos que me determina un impuesto, que se tiene que pagar, me pone una multa. Yo puedo, a esa resolución administrativa, puedo hacerla revisar ese juicio. Tengan en cuenta eso. Es indelegable. A diferencia de otros servicios públicos que pueden ser realizados por terceras personas, sin desmedro de su eficacia, por la actitud especial que requiere desempeñar el cargo, por la naturaleza intelectiva de la función, necesariamente debe ser ejercido por la persona a quien ha sido conferido. O sea, el juez pasa por un proceso de selección establecido en la ley. ¿Sí? Entonces, esa función es indelegable. Solamente el juez es el que puede decidir. No puede sustituirlo por otro empleado. Es única e indivisible. Esto me interesa que lo tengan en cuenta, sobre todo cuando veamos
competencia. ¿Por qué? Porque todos los jueces tienen la jurisdicción en su plenitud, o sea, el poder para resolver en su plenitud. Por eso es único e indivisible. Ahora, la distribución de los asuntos que van a resolver se divide en virtud de la competencia. Entonces, ojo, ya eso lo vamos a ver en la clase que viene. Tengan en cuenta eso, la jurisdicción es única, la competencia es divisible. Eso se hace referencia, por ejemplo, con un juez de penal o un juez en lo civil. Exacto. Todos los jueces, civil, penal, todas las materias tienen la jurisdicción sobre el mundo. O sea, el poder para resolver conflictos. Ahora, ¿pueden resolver cualquier conflicto? No. De acuerdo a la especialidad, al territorio, a la instancia. Ahí va a ser el juez el que tiene que resolver. Por eso les digo, jurisdicción va muy ligada a la competencia. Pero son conceptos distintos. Después, es inderogable y de orden público. Que yo les decía, ¿puede venir un gobierno y decir, bueno, vamos a suprimir el Poder Judicial? No. ¿Sí? Porque hace la soberanía del Estado y porque es justamente lo que nos asegura poder vivir en sociedad. Que los conflictos tengan un carril institucional, que haya una autoridad para resolver esos conflictos y que lo que resuelva se cumpla. Bueno, es un atributo de la soberanía del Estado. Y esto les pongo acá, siempre me gusta cuando digo que razonan el concepto. ¿Por qué es un atributo de la soberanía? Desde que los estados son soberanos, entonces van a resolver todos los conflictos, para poder nombrar los jueces que van a resolver esos conflictos. Y el poder de los jueces, ¿cuál es el ámbito, digamos, para resolver? Primero, los límites del Estado. O sea, si surge de la soberanía del Estado, un juez determinado. ¿Cómo? El ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación, exactamente. ¿Dónde va a ser está justamente ligado al territorio? Si es un juez provincial, también es ligado al territorio provincial. Si es un juez federal, al ámbito. Cada uno con su ámbito. También hace referencia a las instancias. Después de No, primera acá estamos instancia. hablando de territorialidad. Ajá. Porque surge de la soberanía. Entonces, ¿el juez argentino puede ir a resolver los conflictos en otro país? No. No. Porque por eso les digo, el fundamento está en la soberanía del Estado. Entonces, dentro de los límites del Estado y en todo lugar donde el derecho internacional permite que se aplique el derecho argentino. Alta mar, ¿sí? Los buques de bandera argentina y los que pasan por aguas de exclusivo dominio. Aguas territoriales. Eso en cuanto al territorio. Después, en cuanto a las personas, ¿a quién alcanza? A todas las personas que estén en el territorio. ¿Sí? Hay un extranjero, viene acá a la Argentina, tiene que dar cumplimiento a las leyes nuestras. ¿Sí? Si comete un delito, incumple, firma un contrato, no lo cumple, queda sometido a la legislación argentina y al poder de los jueces argentinos para que se resuelva ese conflicto. ¿Sí? Entonces, a todas las personas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Puede el juez, digamos, tener jurisdicción sobre otro estado? Bueno, ahí, por eso les hago el ejemplo. El privilegio de inmunidad. ¿Qué quiere decir? Para que un Estado extranjero sea sometido a la jurisdicción nuestra, el Estado extranjero tiene que aceptar. O sea, si alguien demandara, por ejemplo, a un Estado extranjero, el juez no le va a dar cursos a presentación hasta tanto se comunique con el Ministerio de Exterior y Culto y ese Estado preste la conformidad. Porque el otro Estado también es soberano. ¿Sí? Entonces, eso también. Y también en el caso de los embajadores y ministros plenipotenciarios extranjeros. ¿Sí? Son personal diplomático, es otro país, tienen que tener entonces la conformidad de ese país para ser sometidos a la jurisdicción. Todo donde surge, porque emana de la soberanía. Ellos están sometidos a la soberanía nuestra. ¿Sí? Bueno, y seguimos viendo. Comprende también a todas las cosas, muebles o inmuebles que se encuentran en el territorio. ¿Y qué normativa va a aplicar el juez para resolver? La normativa local. ¿Sí? Bueno, hasta que cortesía ahí, chicos, son las 11 y unos minutitos. Volvemos, 11 y 10. Bueno, ¿sí? Volvemos con un minuto para ver. No hace falta un minutito. Muévanse, levántense por 10 minutos. Hasta acá hemos dicho que el juez entonces es el órgano del Estado, ¿sí? Pertenece al Poder Judicial, que tiene la potestad de resolver los conflictos. Ahora, para dirimir los conflictos, el juez tiene poderes. ¿Y poderes que emanan de la jurisdicción? ¿Cuál es el poder? Poderes son los que dice el
herramientas, ¿sí? Porque realmente las necesita para poder resolver el conflicto. El primero es la notio. ¿Qué es la notio? El derecho a conocer la cuestión litigiosa. ¿Sí? Un dicho que el juez conoce los conflictos que las partes le someten. Entonces, la parte tiene que exponer el conflicto. Entonces, ¿dónde va a exponer el conflicto? A ver, en términos procesales, ¿dónde estaría eso plasmado? ¿Dónde voy a relatar yo cuál es el conflicto? En la demanda. Exactamente. Y el conflicto va a quedar integrado con la otra parte, que entonces la parte demandada no tiene la posibilidad de exponer su versión de los hechos en la contestación de demanda. Primera herramienta, entonces, la notio. Conocer los hechos litigiosos. Segundo, la vocatio. Facultad de emplazar a las partes a comparecer a juicio dentro del término del emplazamiento, en cuya virtud el juicio puede seguirse en rebeldía sin que se afecte la validez de las resoluciones judiciales. ¿Qué es la vocatio entonces? El juez recibe la demanda y ¿qué va a hacer? Va a practicar el acto de notificación, va a ordenar que se notifique a la parte demandada de su domicilio. ¿Para qué? Para que conozca la situación litigiosa y pueda ejercer su derecho de defensa, pueda contestar la demanda. Esta es la vocatio. Entonces, sin dar, ¿sí? O sea, lo voy a notificar y le voy a decir cuál es el plazo que tiene para contestar. Después tenemos la coerción. Esto me interesa hacerle hincapié, chicos, porque a veces se confunde con la execución, que es otra de las herramientas, la última. ¿Qué es la coerción? El juez, a lo largo del proceso, o sea, a lo largo del trámite procesal, va a ir dictando una serie de resoluciones que permiten que el proceso vaya avanzando. Estas resoluciones a veces recaen sobre las partes y en algunos casos también a terceros. ¿Sí? Imaginemos, por ejemplo, las medidas de prueba. ¿Sí? A veces necesito informes de un banco, de una institución educativa, del trabajador, digamos, del lugar donde trabaja la persona. O sea, de acuerdo al conflicto, en algunos casos se requieren cosas de terceros. Entonces, esas resoluciones que usted pues deben ser cumplidas. Si las partes o los terceros que tienen esa demanda judicial no la cumplen, el juez tiene la coerción, que es una facultad para hacerla cumplir por la fuerza. Por ejemplo, no sé, el juez ordena, por ejemplo, que se envíe el oficio al banco para que informe. Si el demandado tiene cuenta bancaria, informe los montos, por ejemplo. Y el banco no contesta. Se puede llevar el oficio y le da un plazo. El banco no contesta. Entonces, ¿qué se hace? Se puede pedir reiteración, se le vuelve a mandar, se le vuelve a intimar para que dé cumplimiento y se le fija un plazo, bajo apercibimiento de astrento, por ejemplo. Son sanciones combinatorias. Si no las cumple, se le aplica una multa diaria hasta tanto de cumplimiento. Eso es la coerción. Siempre que me dicen eso, estamos en el trámite. Entonces, no la voy a confundir con la última, que es la ejecución. Eso es la coerción. Esa facultad de hacer cumplir esas mandas judiciales que dicta durante el trámite. Después tenemos la iudicio. La iudicio es justamente la esencia de la jurisdicción, que es justamente la facultad para poner fin a la litis dictando sentencia. Es justamente eso, cuando el juez dicta sentencia, se resuelve el conflicto. ¿Cómo se llama? Iudicio. Sí, bueno, porque está en el latín, chicos, por eso. No llegaba a ver. Sí, está en latín, se escribe en latín. Esas son cosas, tenemos muchas frases en latín, mucha terminología. Sí, la J es la latín. Sí. ¿Cuál es litis? Litis es el litis, también el latín. Bueno, entonces, la iudicio es la facultad de resolver, ¿sí? De dictar la sentencia. El juez dice, tiene lugar, le hace lugar a la demanda o rechaza la demanda. ¿Sí? Y después la executio, que es el grupo de los poderes que mandan la jurisdicción, que es ejecutar la sentencia. Si la sentencia no es cumplida voluntariamente, sí se ejecuta por la fuerza pública. Bueno. Y acá vamos a entrar en otros temas, porque el punto siguiente del programa es acto, a ver si punto 3. Acto jurisdiccional. Exactamente. Pero yo, para que ustedes me entiendan esto, quiero, y para que también puedan entender Lino Palacios, quiero hacer algunas aclaraciones. O sea, les quiero ir llevando el razonamiento hasta que lleguemos a este punto. ¿Quién ejerce la función jurisdiccional? O sea, hemos dicho, en el Estado de Derecho hay un poder que tiene esta atribución de dirimir los conflictos, que es el Poder Judicial. Pero también hemos dicho que no tenemos una división de poderes
tajante, absoluta, sino de que hay esta relación entre los poderes y muchas veces, digamos, si bien el Poder Judicial es el encargado de resolver los conflictos, también ejerce en el ámbito de su actuación actos administrativos y actos legislativos. Ustedes saben que el Poder Judicial, por ejemplo, tiene el poder para designar a sus empleados, sancionar los poderes disciplinarios a sus empleados, va a administrar su presupuesto, va a llamar por ejemplo licitación si quiere construir una nueva oficina, si quiere comprar papel, comprar mobiliario. Esos son actos administrativos. Ahí no es que esté resolviendo conflictos, sino que está ejerciendo actividad administrativa para poder funcionar. ¿Sí? Después también el Poder Judicial tiene también una actividad, podemos decir, legislativa. ¿Por qué? Porque dicta las acordadas. ¿Sí? Es una forma legislativa, tenemos así. O sea, son las normas que rigen el ámbito del Poder Judicial. Por ejemplo, declara inhábil el deber del abogado, dispone cuál va a ser el horario de apertura y de cierre de cada uno de los juzgados, la derecho a trabajar, millones de cosas acordadas. O sea, la palabra es la forma que tiene, digamos, la normativa que tiene el Poder Judicial. Entonces vemos que lo mismo ocurre con los otros poderes. Entonces, podemos encontrar que en el ámbito de los otros poderes, por ejemplo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ejerzan funciones jurisdiccionales. Yo les daba como ejemplo el Tribunal de Faltas. ¿Sí? O sea, el Tribunal de Faltas. Ustedes saben que toda la potestad de regular el tránsito la tiene la municipalidad. Y la municipalidad tiene un Tribunal de Faltas. Pero el Tribunal de Faltas es judicial. No, pertenece a exactamente Municipio. Pertenece al municipio, al Poder Ejecutivo Municipal. Entonces, si el Tribunal de Faltas me aplicara una multa, por ejemplo, me imponiendo una sanción, ¿está ejerciendo funciones jurisdiccionales, sí o no? Sí, pero estamos en el ámbito del poder administrativo. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? La Corte. La facultad para resolver conflictos es privativa, es propia, digamos, del Poder Judicial. Y cuando hay organismos administrativos que resuelven conflictos, ¿sí?, tiene que haber siempre la posibilidad de que el ciudadano tenga ese amparo en el Poder Judicial. O sea, tenga la posibilidad de acudir al Poder Judicial para que haga el control judicial de lo resuelto. ¿Por qué? Porque también hace falta muchas veces que todo tendría que ir al juzgado al Poder Judicial. Sería muchísimo trabajo. Entonces, esto en el derecho comparado, digamos, en los primeros fallos, la Corte empieza a analizar cómo en el derecho comparado. Por ejemplo, en el fallo Fernando Arias Copó, que empieza el tema del control judicial. Dice, sí, o sea, es correcto que digamos, que los órganos administrativos puedan resolver algunos conflictos propios de sus órganos, conflictos que se generen ahí en el ámbito de su competencia. Pero lo que debe tener el ciudadano es la posibilidad de que el resuelto, si es favorable, tenga la posibilidad de acceder al Poder Judicial. Entonces, en el caso de la María, que era un problema de arrendamiento, se habían creado unas cámaras administrativas, inclusive la Cámara Regional y Cámara Central, que resolvían problemas de arrendamiento rural. Entonces, ahí una de las partes estaba afectada por esa resolución, entonces va a la justicia mediante recurso extraordinario. Entonces, ahí la Corte analiza el tema de la jurisdicción administrativa, o sea, de los actos jurisdiccionales, pero realizados por los organismos administrativos. Entonces ahí dice si es necesario que tenga el ciudadano un recurso extraordinario, válido, y empieza a analizar qué pasa en el derecho comparado. Dice, está bien, la administración puede disponer, digamos, de organismos administrativos que resuelvan conflictos, pero siempre debe estar abierta la revisión judicial. Bueno, hay una seguidilla de fallos, ¿sí?, que son, bueno, Fernández Arias, el Litoral Gas, eso lo deben haber visto en derecho administrativo, seguramente. ¿Está en derecho administrativo? No. Cuando vean el derecho administrativo se van a acordar de que se vuelve a retomar ahí el tema. También guarda relación, digamos, directa con lo que es la pirámide de constitucionalidad, digamos, de que todo tipo de acto administrativo siempre va a estar regido por una ley superior, que no violente otra ley superior. Claro, eso, digamos, en cuanto al contenido. Pero si, por ejemplo, el órgano administrativo aplicar una norma y yo advirtiera que hay una discrepancia entre esa norma, yo tengo un agravio, digamos, de derecho, pero ¿cómo lo puedo hacer valer a eso? Necesito poder llegar a la justicia. Entonces, la Corte dijo eso.
que todos los organismos administrativos puedan resolver, pero siempre tiene que tener abierta una posibilidad de revisión judicial. Entonces, fíjense, cualquier normativa, qué sé yo, Dirección de Comercio Interior, cualquier órgano administrativo que resuelva conflictos. Y les van a encontrar siempre un artículo que diga, lo resuelto es apelable en sede judicial mediante tal recurso. Va a ser competente tal órgano. O sea, siempre da la posibilidad de que la parte afectada pueda tener una revisión judicial. Eso es una condición para que pueda, digamos, haber actividad jurisdiccional en sede administrativa. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Bueno, yo les he puesto acá como ejemplo. Pensemos, por eso digo, en la realidad. Poder Ejecutivo, Tribunal de Faltas, ¿sí? Tribunal de Cuentas controla toda la actividad de los organismos de la administración pública. ¿Sí? Entonces, ARCA, AFIP, ¿sí? Puede sancionarme si no he presentado declaración jurada, si he pagado menos impuestos, ¿sí? El ARCA. En el ámbito de la provincia, rentas, Dirección General de Renta. Y en el ámbito municipal, Dirección de Ingresos Municipal. Yo para que ustedes, eso digo, hagan la conexión con la realidad. Y después, en el ámbito legislativo, ¿hay uso, digamos, de funciones jurisdiccionales en el ámbito legislativo? Sí. Y ahí después se juicio político. Se está arrestando, por ejemplo, a un funcionario por mal desempeño, se le juzgan sus pares, se está aplicando una sanción. También están fuera del ámbito del Poder Judicial y se están ejerciendo funciones jurisdiccionales. Ahora, lo resuelto, ¿tiene revisión judicial? Sí. Siempre recuerden eso, esa garantía del control judicial suficiente. Acá yo le pongo jurisdicción administrativa, control judicial suficiente de todos los aspectos fácticos y jurídicos del caso. Cuando vayan a administrativa, ponerse de Fernández, acá lo he visto en el constitucional, ¿no? ¿Lo vieron en el constitucional eso? Ese caso se agota en el caso de someter a juicio a un miembro de la Corte. No, o sea, lo llevo por la claro, línea. siempre tiene que haber, digamos, ustedes fíjense eso, ¿quién es el órgano que dicta esa resolución? ¿El Poder Judicial o no? Si no es Poder Judicial, tengo que tener la posibilidad de referirse del Poder Judicial. Siempre piensen eso, ¿de dónde emana ese acto que yo quiero impugnar? Perfecto. Y después vean en la legislación que permitía que se dicte esa resolución, cuál es la vía recursiva. Bueno, entonces acá se fue tropar. Fernández Arias con Poggio, ahí, ¿cuál era el recurso? Era el REX, el recurso extraordinario. Pero después la Corte ha ido avanzando, ha ido profundizando y dice, bueno, el control judicial tiene que ser de los aspectos fácticos y jurídicos. Y el REX está acotado a las cuestiones de derecho. No me quiero meter no quiero ser tan técnica, todavía estamos recién empezando, pero lo que la Corte va delineando a través de sus fallos es que el control judicial tiene que ser amplio. Y un REX es un recurso extraordinario que tiene limitaciones, no se abre en todos los casos, solamente se discuten cuestiones de derecho, las cuestiones prácticas en principio quedan excluidas, salvo después la teoría de la Corte de la sentencia arbitral, que excepcionalmente permite discutir arbitral. No me quiero meter en temas tan técnicos, pero sí esto lo tienen que haber visto en constitucional y después seguramente lo van a ver cuando vean derecho administrativo. Todo este tema de qué pasa con las funciones jurisdiccionales de órganos judiciales. Bueno, hasta acá, ¿estamos bien? Sí. Bien. Bueno. Ahora, ¿cómo voy a reconocer yo un acto jurisdiccional? Y acá les pongo la definición que les da Lino Paredes. El acto jurisdiccional es el acto mediante el cual un órgano del Estado, y ojo, acá dice jurisdiccional o administrativo, a raíz de haber mediado un conflicto, expresa de manera directa, inmediata, no espontánea, de parte, un proyecto comunitario concreto, por medio de una norma individual, sentencia, resolución o laudo, que declara la existencia de una facultad, deber o entuerto y su sanción. O sea, para hacerlo sencillo, en el acto, entonces, un órgano del Estado resuelve el conflicto. ¿Cómo va a resolver el conflicto? Aplicando la ley. ¿Por qué? Porque la ley es la expresión, yo para simplificar un poco, es la ley expresa el proyecto comunitario. ¿Cómo queremos vivir? Bueno, cumpliendo esta normativa. Entonces, al resolver se aplica la norma, que declara la existencia de una facultad, deber o entuerto y su sanción. O sea, eso es lo que resuelve.
hace lugar a la demanda, condena el pago, condena hacer determinada, por ejemplo, levantar la medianera, demoler la obra arenosa, ¿sí? Declara la existencia de una facultad, de un deber entuerto o sanciones, igual, pena de prisión. Fíjense que el concepto de acto jurisdiccional es amplio, porque incluye los actos que haga el Poder Judicial o el acto que haga la administración. Todo esto, chicos, para llegar, para que ustedes entiendan, al punto que es la diferencia del acto administrativo y el acto judicial. ¿Cómo voy a saber cuando estoy con un acto jurisdiccional? ¿Cómo voy a reconocerlo? Yo puedo decir, me voy al órgano que lo ha dictado. ¿Es suficiente que yo diga, acto jurisdiccional es el que emana del Poder Judicial? ¿Es suficiente que yo diga eso? No. No. ¿Por qué? Porque justamente lo que hemos venido conversando. Puede ocurrir que órganos administrativos también ejerzan funciones jurisdiccionales. Entonces, basarme en el órgano es insuficiente. Tengo que ir al contenido del acto para saber si es un acto jurisdiccional o no. ¿Y qué debe haber? Siempre está presente en todo acto jurisdiccional. Controversia, o sea, dos partes en pugna. Corroboración, eso está siempre presente, o sea, una parte dice, esta es mi posición, la otra parte dice, esta es la mía. Y corroboración, esto es así porque yo lo acredito con estos documentos, con estas pruebas. Eso es corroboración. Lo digo y lo pruebo. Decisión, o sea, un órgano que decide. Pero en el acto jurisdiccional hay cosas juzgadas. Las cosas juzgadas solamente las da cuando el acto emana del Poder Judicial. O sea, en los otros casos no. ¿Sí? La cosa juzgada es una característica de la actividad jurisdiccional del Poder Judicial. No está presente en los otros, cuando lo aplican los otros órganos. Bueno, y acá a lo que decía el compañero, ¿cómo encuentro este tema en Palacio? Palacio le habla función pública procesal. O sea, no le llama jurisdicción. Palacio le desarrolla este tema como función pública procesal. Porque él dice que la función pública procesal es la actividad que ejercen los órganos judiciales y arbitrales dentro del proceso. Y ahí hace una distinción. Dice, o sea, todo se desarrolla dentro del proceso. Pero dentro del proceso también hay actos que no son jurisdiccionales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los procesos voluntarios y las actividades de mero trámite. Estos procesos voluntarios son los del último punto de la bolilla, que es la competencia voluntaria. Bueno, ¿qué ya les gustó mucho con esto? ¿Me siguen o no? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. O sea que no hay controversia ahí. Exactamente. O sea, cuando Palacio trata este tema, no lo van a encontrar como jurisdicción. Él habla de la función pública procesal. ¿Y qué es la función pública procesal? Es la actividad que se lleva a cabo dentro del proceso. Pero él dice, ojo, dentro del proceso hay actividad que es jurisdiccional y actividad que no es jurisdiccional. Porque jurisdiccional, ¿qué es? Resolver conflictos. En cambio, cuando el juez está dando trámite, por ejemplo, cuando el juez dice, corra ese traslado, ¿eso es jurisdiccional o no? No está resolviendo, está tramitando, es mero trámite. O sea, ya está hilando muy finito ahí, Palacio. ¿Y por qué les traigo esto a colación? Porque ustedes saben, cuando vean la unidad 4, van a ver con el doctor Pablo Hernández, van a ver la organización del Poder Judicial y van a ver que se han creado las OGAS. ¿Y qué hacen las OGAS? Las oficinas de gestión asociada. ¿Qué hacen las OGAS? Justamente toda esta actividad de menos trámite que antes las hacía el juez, llevaba su propia agenda del juez, ahora dice, no, esto no es actividad propiamente jurisdiccional. O sea, es actividad administrativa que permite la actividad jurisdiccional. Entonces, a esa tarea administrativa se la han sacado los jueces y se ha puesto, justamente buscando de agilizar el trabajo. La llevan adelante las OGAS, que sería confeccionar las notificaciones, el decreto de mero trámite, fijar la audiencia, llevar la agenda del juez. Entonces, bueno, por eso les digo que Palacio, por algo del maestro Palacio, ya él escribió esto hace cuánto, dice, bueno, ojo, dentro del proceso hay actividad que no es jurisdiccional. Nosotros con el nuevo código, la nueva organización, a eso es, la actividad que no es jurisdiccional la lleva adelante
otros órganos que tienen fuerza de ley, que están en la ley o en los tribunales, son otros. A mí creo que todo tiene que ver con todo. Profe, Sí. y en el caso de un juez que ratifica una mediación, Perdón, sí, sí. un juez que ratifica una mediación, ¿Qué ratifica la mediación? O sea, hemos dicho que la mediación era previa y obligatoria. Cuando usted, el abogado, inicia la demanda, le va a decir previamente, mande el legajo a mediación. Son legajos separados. Mande el legajo a mediación, ahí el proceso judicial queda latente, queda suspendido hasta tanto veamos qué pasa con la mediación. Se hacen las audiencias, hasta que eso puede cerrarse con acuerdo o sin acuerdo. Si hay acuerdo, se firma y la parte lo va a presentar en sede judicial. Entonces va a decir, ya no hace falta que se lleve adelante el proceso judicial, porque tengo un acuerdo arribado en mediación. Ahora, ¿para qué me sirve? Para que si la parte no lo cumple, yo digo, bueno, señor juez, necesito ejecutarlo. Se ha vencido el término, como pasado en el convenio, y no hay cumplimiento. Ejecútelo. Es como, imagínense, chicos, como que de pronto ya tenemos la sentencia. ¿Me entienden? O sea, la sentencia, que es la que resuelve el conflicto, en este caso hay un acuerdo hecho por un mediador. Ahí está plasmado lo que se va a cumplir o no. ¿Me entienden? O sea, ¿me siguen? ¿Eso le razonamiento? Bueno, seguimos con el. Bueno, y ahora que hemos dicho todo eso, ahora sí entramos de lleno para que ustedes vean la diferencia entre el acto legislativo, el judicial y el administrativo. El programa lo indica así, pero yo quiero que ustedes lo piensen, lo llevemos al llano. Acto legislativo. ¿Qué es el acto legislativo? La ley. La ley. La ley. Acto judicial. ¿Qué nos referimos con acto judicial? La sentencia. La sentencia. Y cuando hablamos de acto administrativo, ¿qué nos referimos? Al decreto. Al decreto. ¿Sí? Para que entiendan este cuadro, lo hagamos rápido, razonado, yo quiero que ustedes piensen, piensen en una situación concreta. Piensen en una ley, piensen en una sentencia y piensen en un acto administrativo. El acto administrativo, no sé, que les ha habilitado el local para que puedan empezar a funcionar. El acto administrativo, no sé, que les ha otorgado un permiso, ¿sí? Que les adjudica una obra. Piensen así, piensen en concreto, porque es más fácil. Pero el acto administrativo también puede ser una sanción, ¿verdad? También puede ser una Por sanción. esa- Vamos, Una multa de tránsito, por ejemplo. ¿Puede ser? claro, pero sí podría ser, en el caso de que yo no haya ejercitado los recursos, el tiempo para ir a hacer judicial. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Entonces, piénsenlo en concreto, porque así es mucho más fácil razonar. Entonces, vamos a analizarlo. Todo desde el acto, desde la sentencia, y después vamos a ver en paralelo. Para que sea más fácil. Bueno, entonces, ¿qué hace una sentencia? Es una norma concreta que juzga conducta frente a una norma abstracta. ¿Se entiende esto? O sea, la sentencia se dice una norma individual. O sea, la sentencia aplica la ley en el caso concreto. Entonces dice, hacer lugar a la demanda y condenar a fulano y a fulana a pagar la suma de tantos pesos. O sea, es una norma concreta, juzga conducta frente a una norma abstracta. A los hechos los lleva a la norma. ¿Sí? ¿Qué hace la ley? Es una norma general destinada a regir conducta. O sea, piensen en cualquier ley, en el Código Civil. El Código Civil es una norma general, se aplica a todos los padres, a todos los hijos, a todos los acreedores, a todos los deudores. ¿Sí? La sentencia no, se aplica al caso de fulanito de tal, nombre, apellido de mí, ¿sí? Y aplicando esa norma abstracta. ¿Qué hace el acto administrativo? También es concreto. Le va a aplicar la multa por haber conducido con exceso de velocidad a fulano de tal. También es concreto. O sea, ¿vamos viendo las diferencias entre uno y otro? Bueno, segunda característica, el acto judicial, efecto entre partes. O sea, la sentencia surte efectos entre las partes procesales. Condena a las partes procesales. O sea, los terceros tienen que, digamos, el deber de acatar como todo, pero para poder que cumplir son las partes procesales. O sea, las partes del litigio. En cambio, la ley tiene sujetos indeterminados. Todas las personas que encuadren en esa situación. Todas las personas que encuadren en esa situación de hecho, todos que sean padres, hijos, que sean acreedores, deudores. Y el acto administrativo también es de aplicación individual. Se aplican en general con nombre y apellido, salvo los reglamentos. Porque los reglamentos sí son para todas las personas que estén en esa situación. Bien, sigamos. Vamos a la otra característica. La sentencia. Son complementarias, aplican la ley.
sea, el juez resuelve el conflicto aplicando la norma que ha sancionado el legislador. Y el juez tiene imperio, o sea, aplica la norma y la hace cumplir. Tiene fuerza, imperio para hacerla cumplir. Entonces, la fuerza de la sentencia está respaldada por la norma legal, por la ley. En cambio, la ley, ¿de dónde tiene su fuerza? Las leyes son autónomas. Tienen su fuerza de haber cumplido con el trámite legal de sanción de las leyes, por haber pasado por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, promulgadas, ¿sí? No sometadas, son leyes, se publican. ¿Sí? O sea, la fuerza, la autonomía, deviene de haber cumplido con el trámite, de haber pasado por su propio cuerpo, digamos, que sanciona las leyes. El acto administrativo también son complementarios, aplica la ley, ¿sí? O sea, le va a imponer, por ejemplo, la sanción por manejar en exceso de velocidad porque ha infringido la normativa tal. Va a citar la norma. Entonces también en ese sentido el acto administrativo también es complementario. La ley regula futuro, o sea, a partir de su publicación, dice el Código Civil, 8 días, se publica en el boletín oficial, se presume conocida, empieza a regir. El acto judicial, la sentencia, sanciona conductas pasadas. O sea, el conflicto ya tuvo lugar en el tiempo, era antes, ¿sí? Ya, digamos, se generó el incumplimiento del contrato, ya se generó el impuesto, ¿sí? Eso es anterior, conducta pasada. Resuelve el conflicto, comprueba, ¿por qué? Porque hay producción de prueba en el proceso judicial y, bueno, comprueba derechos, ¿sí? O sea, en base a la prueba declara si surge la obligación de pagar, de entregar, bueno. Y el acto administrativo, ¿qué hace? Satisface un interés del Estado, ¿sí? Por ejemplo, el poder, no sé, la provincia necesita construir un dique, entonces emite el acto administrativo a llamar a licitación para satisfacer un interés del Estado. Ese es el, digamos, ¿por qué se dicta? Porque hay un interés del Estado que satisfacer. El acto judicial, la sentencia, produce cosa juzgada. O sea, la sentencia produce cosa juzgada. Lo que se resuelve, cosa juzgada. Eso me lo dirá, que ya vamos a ver. Pero cosa juzgada, ¿qué quiere decir? Que una vez que yo he tramitado un proceso judicial, se resuelve, quedó firme, o sea, ya no hay más recursos que interponer, una vez que está firme, ya esa cuestión no puede volverse a debatir. O sea, hasta antes de eso se puede modificar, después de eso ya no. Mientras yo tenga la posibilidad y esté en tiempo de interponer recurso, puedo seguir. Pero si ya se venció el término para interponer recurso, quedó firme y produce cosas jugadas. Y otra, por eso, produce cosas jugadas y es inmutable. O sea, va a quedar así en el tiempo, no se va a modificar. En cambio, el acto administrativo puede ser revocado y hemos dicho es revisable judicialmente. ¿Sí? Si el acto administrativo, o sea, un órgano del Poder Ejecutivo hace un acto que perjudica un particular, ustedes tienen que articular dentro de los plazos legales los recursos o las acciones para obtener una revisión judicial. Si no lo hago, el acto va a quedar firme. No obstante eso, así como el Poder Ejecutivo lo ha dictado, puede revocar. ¿Sí? ¿Qué pasa con las leyes? También son derogables. Nadie tiene derecho al status quo que establece la ley. Esta ley está vigente y si pueden revocarla, si pueden derogarla, sí. Quedará sin efecto. O sea, vigente para el futuro y mientras esté vigente. Pueden derogarse. Bueno, el acto judicial, la sentencia, ¿cómo inicia todo proceso judicial? Por pedido de parte. ¿Sí? Hay una parte que lo pida. ¿Sí? Los jueces no actúan de oficio. Depende de dónde dice son de acción pública. Está hablando del juez. Usted me está hablando del delito de acción pública y yo lo denuncia al fiscal. El fiscal tiene que interponer la acción ante el juez. No nos adelantemos para que no nos confundamos, pero digamos, estamos hablando de los jueces. El juez siempre actúa a pedido de parte. Ahora, ¿qué pasa con la ley? Bueno, es voluntaria. Los legisladores detectan una necesidad de la sociedad y van a presentar un proyecto de ley, ¿sí? O las partes, puede ser un ciudadano que diga hay una necesidad, lo presenta un proyecto de ley. Y, bueno, en el caso del acto administrativo, ¿dónde estamos? Perdón, acá he copiado 2 veces. Sería aplicar lo mismo, satisface un interés del Estado. O sea, cuando las autoridades de la administración detectan que hay una necesidad, van a dictar el acto administrativo. ¿Sí? Bueno, ¿qué distingue siempre
configurar el acto jurisdiccional que actúa un tercer sujeto, que es un sujeto imparcial e imparcial, después no tiene interés en el pleito, ¿sí? En el caso de una ley no actúa un tercer sujeto, actúan las cámaras, todo el procedimiento de ley. Y en el caso del acto administrativo tampoco actúa un tercer sujeto, o sea, es la administración frente al particular. Y esto, chicos, es el fundamento por el que tiene que tener el acto administrativo, tiene que tener posibilidad de revisión judicial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy en un proceso administrativo con renta, y renta me dice usted debe tal impuesto, no ha presentado la declaración jurada, es renta que es juez parte. ¿Me entiende? O sea, me impone la sanción y recauda. Entonces, justamente, el Poder Judicial, ¿por qué se establece el control judicial suficiente? Para que haya un tercero imparcial, que no sea ni renta, ni el ciudadano, que pueda resolver. Que va a ser el Poder Judicial. Ahora, si yo lo dejo firme al acto administrativo, en renta, que me impone la sanción, quedará así. Si yo estoy disconforme, tengo que habilitar el control judicial. Bueno, chicos, hemos visto todo el tiempo récord. Bueno, ya ven que hemos visto un montón de cosas, toda la primera parte de la unidad. La clase que viene van a ver la unidad 2 con el doctor de Padilla. Y después viene el día del abogado. La clase siguiente ven conmigo con BTS. Todo Que sería la segunda parte de la entrega. que sería la segunda parte de la unidad 3. Tenemos- Pásenme la cuenta, por favor, de la asistencia y no se olviden de... ¿Hay fecha estimada del parcial? Sí, yo les ayudo a